El sombrío corazón del súcubo. Desde tiempos muy antiguos, las personas han contado historias para explicar lo que no podían comprender. A veces, estas historias hablaban de seres misteriosos, poderosos o incluso peligrosos. Uno de esos seres que ha aparecido en muchas culturas y leyendas es el súcubo, un tipo de demonio con forma femenina que, según los antiguos mitos, visitaba a los humanos mientras dormían. La palabra súcubo viene del latín. Significa algo así como la que se posa debajo. No es un nombre al azar. Durante la Edad Media, mucha gente creía que los súcubos eran espíritus femeninos que visitaban a los hombres mientras dormían. Aparecían en los sueños, bellas, seductoras, como si fueran parte de un hechizo. Pero lo más inquietante no era su aspecto, sino lo que se decía que podían hacer: absorber la energía vital de sus víctimas. Dicen que algunas noches, cuando el silencio lo envuelve todo y el mundo parece haberse detenido, hay presencias que caminan entre los sueños. Seres antiguos, envueltos en leyenda, que han sido contados en susurros durante siglos. Uno de ellos es el súcubo. Pero antes de seguir, quiero que recuerdes algo: lo que estás a punto de escuchar es una historia. Un mito. Un relato nacido del miedo, de la imaginación, y de todo aquello que el ser humano no ha podido entender del todo. Nada de lo que voy a contarte ocurre en la realidad, al menos no como lo imaginaron nuestros antepasados. Hoy, con la ciencia de nuestro lado, podemos decir que muchas de esas experiencias eran probablemente causadas por trastornos del sueño, como la parálisis del sueño. Imagina despertarte en mitad de la noche, sin poder moverte, sintiendo que hay alguien en la habitación. Aterrador, ¿verdad? Pues en la antigüedad, sin explicaciones médicas, esas sensaciones dieron lugar a leyendas. El súcubo era una forma de ponerle rostro a lo desconocido. En realidad, no era la única figura que surgía en estas historias. También existía el íncubo, la versión masculina. Ambos se movían por las noches, escondidos entre sombras, formando parte de un mundo invisible que parecía conectar los sueños con algo más profundo, o más oscuro. Así que muchas personas pensaban que si sentían algo raro por la noche, si tenían sueños extraños o si se despertaban agotados, podía deberse a un súcubo. Estas leyendas aparecieron en muchas culturas. En Europa, claro, pero también en Asia, en África, en América. No siempre se les llamaba súcubos, y no siempre eran iguales, pero la idea era parecida: seres nocturnos que visitaban a las personas mientras dormían. A veces con intenciones malignas, otras, simplemente como parte del misterio de la noche. Durante la Edad Media, el miedo a estos seres creció. La religión tenía un peso enorme, y todo lo que se alejaba de lo correcto, según sus dogmas y criterio, podía verse como una amenaza. Así que los súcubos pasaron de ser simples espíritus a convertirse en peligros reales en la mente de la gente. Se decía que podían debilitar a una persona, hacerla enfermar, alejarla de la fe. Incluso se creía que eran enviados para tentar o castigar. Pero también es cierto que muchas veces estas historias se usaban para justificar comportamientos que no se entendían o no se aceptaban socialmente. Pero hay algo curioso detrás de todo esto. Muchos estudiosos creen que estas leyendas también servían para explicar cosas que, en ese tiempo, no se comprendían bien. Por ejemplo, sueños muy intensos, sentimientos ocultos, deseos que no se podían confesar, o sufría de insomnio. Se pensaba que estaba bajo el ataque de un súcubo. El súcubo era una forma de decir: esto no es culpa mía, es que algo vino en la noche. Esto era una forma de echar la culpa a un ser terrible, en vez de mirar hacia adentro o aceptar que el cuerpo humano, la mente y los sueños son complejos y naturales. Con el paso del tiempo, como ocurre con todos los mitos, el súcubo cambió. De figura temida, pasó a ser personaje literario.
en libros, en pinturas, en obras de teatro, o incluso en la literatura gótica del siglo XIX, se los empezó a representar como figuras elegantes, misteriosas, muy alejadas del horror inicial. En muchas de estas obras, el súcubo no era solo un demonio, sino también una metáfora del deseo, del peligro de lo desconocido, o de la lucha interna entre el deber y la tentación. Ya en la época moderna, el súcubo llegó al cine, a las series, a los cómics y videojuegos. Muchas veces, como un personaje con poderes mágicos, capaz de influir en las personas, de cambiar de forma, de controlar los sueños. En algunas historias sigue siendo un ser vil, maligno. En otras, son incluso heroínas. En muchas, aparece como una figura trágica, que sufre por lo que es. Todo depende de la historia que se quiera contar. Y eso es lo más interesante de los mitos, cambian con el tiempo, se adaptan, y nos dicen más sobre quienes los cuentan que sobre los seres imaginarios en sí. Lo interesante es que, cuanto más conocemos de estos seres, más conocemos de nosotros mismos, los humanos. Porque los súcubos, como todos los mitos, no hablan realmente de monstruos. Hablan del miedo. De lo que no entendemos. De los deseos que nos asustan. Y sobre todo, de cómo necesitamos contar historias para darles sentido. Además, es interesante ver cómo los sueños, el descanso y el misterio de la noche siempre han estado rodeados de magia en todas las culturas. Y los súcubos son solo una forma, entre muchas, de representar ese misterio. Hoy en día, podemos mirar estas leyendas con otros ojos. Ya no se trata de creer o temer, sino de comprender qué decían esas historias sobre las personas del pasado. ¿De qué tenían miedo? ¿Qué deseaban? ¿Qué no podían explicar? Cuando entendemos eso, los súcubos dejan de ser simples monstruos de la noche y se transforman en un reflejo de la mente humana. Piensa en esto, durante siglos, los humanos hemos tenido miedo a la noche. A lo que ocurre cuando cerramos los ojos. A lo que nuestra mente puede imaginar cuando ya no estamos despiertos. El súcubo es solo una de tantas formas de representar ese misterio. Hoy, por suerte, podemos mirar estas leyendas sin temor. Podemos disfrutarlas como lo que son, relatos fascinantes nacidos de la imaginación humana. Podemos verlas como espejos de una época. Como puertas a lo que alguna vez creímos posible. Así que la próxima vez que escuches esa palabra, súcubo, no pienses solo en un demonio de la noche. Piensa en todas las personas que, a lo largo de los siglos, han buscado comprender sus sueños, sus emociones, sus miedos, contándose esta misma historia. Recuerda que estás frente a una leyenda antigua, una historia tejida con miedos, deseos y símbolos. Una historia que ha viajado por siglos y que hoy podemos contar de forma segura, consciente y respetuosa, sabiendo que forma parte del gran universo de los mitos. ¿Y tú, alguna vez has sentido que un sueño te decía algo más? ¿Te has despertado con la sensación de haber estado acompañado, aunque nadie más estuviera allí? Tal vez no era más que tu mente jugando, o tal vez, solo tal vez, una antigua historia o un susurro entre las sombras del sueño.